¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Bueno, como cada mes, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Traballo e Benestar, hace públicos los datos del desempleo en nuestra comunidad autónoma, en las provincias, comarcas y concellos gallegos. Nosotros hoy vamos a centrarnos en la comarca de Ferrol, donde el paro ha bajado en 476 personas, dejando el número total de gente que busca un empleo en 14.897. Y más en concreto, la ciudad cabecera de comarca, Ferrol, rebajó su nivel de paro en 192 personas, dejando a la ciudad con 7.143 desempleados. En las comarcas vecinas las tendencias son diferentes entre sí, bajando el paro en la zona del Eume en 48 personas, dejando en 1.823 el número de parados y por contra, sin embargo, subiendo en la comarca de Ortegal, aunque ligeramente, en 6 demandantes simplemente, que sumados a los que ya había en esta área geográfica, pues el número total de personas que buscan un trabajo asciende a 872. Y finalmente, si sumamos los parados de las 3 comarcas, nos vamos hasta una cifra que roza los 17.600 desempleados. Bueno, así está el panorama laboral en cifras, muchas cifras, para realmente decirlas en tan poco tiempo, cifras que analizaremos y valoraremos durante esta noche y a lo que intentaremos buscar motivos. Por supuesto, nos detendremos también en los sectores que marcan el presente y pueden marcar el futuro en esta zona de Galicia. En este sentido, hay que destacar que el sector industrial ha sido uno de los más favorecidos durante el pasado mes de mayo. Y también hablaremos de las medidas de los gobiernos a diferentes niveles, tanto local como autonómico y estatal, en materia de empleo. Bueno, aquí surge la pregunta de hasta qué punto están dando resultado y qué cambio debería seguirse a partir de ahora. Bueno, una respuesta que además de los gobiernos también deben dar los empresarios, sindicatos y ciudadanos. Y precisamente estos, los ciudadanos, elegían recientemente a sus representantes municipales en unas elecciones que parece que han cambiado el signo político de una ciudad como por ejemplo la de Ferrol, donde es probable, aunque no seguro en estos momentos de la noche, la formación de un gobierno de coalición entre partidos de izquierda. Veremos pues si este previsible cambio tiene o no repercusión en el mercado laboral. Bueno, y para hablar de todos estos asuntos que acabamos de plantearles, está con nosotros el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro. Buenas noches, señor Dobarro, y bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña la secretaria general de Comisiones Obreras en Ferrol, Auri Vázquez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos también con nosotros al presidente de la Asociación Tribuna para el Diálogo, Arturo Otero. Bienvenido, señor Hola, Otero. buenas noches. Bueno, y como decíamos, muchas cifras que dábamos al principio, quizás, bueno, para ustedes pueda ser un poco lioso tantas cifras en tan poco tiempo, pero vamos a ir un poco pues analizándolas y valorándolas, empezando, bueno, pues por el representante de los empresarios, ¿no? Para empezar, señor Dobarro, ¿qué valoración inicial puede hacer y qué análisis, ¿no?, de estas cifras, ¿no?, en las diferentes zonas de Ferrol y alrededores, ¿no? Bueno, la valoración, en primer lugar, tiene que ser lógicamente positiva, es decir, todo lo que sea reducir la tasa de desempleo, pues hay que darle una valoración y una connotación eminentemente positiva. Ello sobre todo cuando no solo supone una disminución del desempleo, sino que supone una disminución acumulada anual, pues que ya empieza a ser representativa, es decir, que marca una tendencia. No simplemente estamos hablando de que haya una bajada del desempleo pues de un mes o de determinados meses, como pues bueno, viene siendo habitual por lo que la llamada estacionalidad de determinados sectores, sino que hay una tendencia, bueno, bastante marcada de que existe una cierta recuperación del empleo, ligada pues a las cifras que ha dado recientemente la OCDE de recuperación y crecimiento del Producto Interior Bruto a nivel nacional.
Esto evidentemente no quiere decir que se haya acabado la crisis, ni mucho menos. Creo que seguimos dentro de la crisis y no podemos decir que no estamos en crisis cuando tenemos unas tasas de desempleo en torno al 20%. Pero sin duda sí que marca una tendencia favorable de recuperación y que tenemos que valorar positivamente. Por otro lado, en relación a los distintos sectores, es cierto que se ha producido una recuperación más significativa en el ámbito de la industria y llama la atención, ¿no?, cuando todos, sin manejar las cifras, pensaríamos que la mayoría, un porcentaje altísimo de los parados de la comarca estarían en el sector industrial. Sin embargo, el número de parados en el sector servicios hasta cuadriplica el número de parados en el sector industrial. ¿Esto quiere decir que la industria o que la industria naval no tiene tanta importancia en el ámbito de la comarca? Yo creo que no. Yo creo que lo que representa esta elevada tasa de desempleo en el sector servicios es la interrelación que existe entre unos sectores y otros. Que evidentemente el sector naval y el sector industrial tiene una importancia tractora fundamental en la economía de nuestro entorno y que exista desempleo en el entorno industrial o que se destruya empleo supone un efecto multiplicador que hace que se destruya empleo también en el resto de sectores. Por lo tanto, ahora que haya ese elemento a contrario de que se genere empleo en el sector industrial, creo que también, marcando esta tendencia positiva, hay que tener una esperanza de que vaya a transmitirse a los restantes sectores y que también tengamos pues una recuperación en el ámbito del sector servicios y también, aunque de un modo incipiente, en el sector de la construcción. Bueno, pues sin duda sectores que iremos analizando, pero también queremos preguntar una primera valoración a la representante del Sindicato de Comisiones Obreras, señora Vázquez. Bueno, pues eu, home, evidentemente alégrome polas persoas que encontraron traballo en esta comarca, non? Eu unhas 3 comarcas, a Ferrol e o Ortegal, pero a nosa valoración non pode ser nin positiva, nin tampouco moi optimista, e vai na liña da valoración que vimos facendo dende fai moito tempo, pero casi sempre nos meses de abril, maio, xuño, precisamente porque son meses nos que suele producirse ou se ven producindo de maneira sistemática unha reducción da xente parada, non? Da xente apuntada nas listas do paro, fundamentalmente porque o traballo, desgraciadamente, o emprego nestas comarcas e en moitas outras, podemos generalizar en todo o país, vai moi ligado á estacionalidade, non? E, por tanto, cando estamos preto de Semana Santa e cando estamos preto xa do verán, como é o caso do mes de maio, efectivamente descende o paro e aumenta o número de persoas que encontran traballo e o número de afiliacións por conseguinte á Seguridade Social. Ahora ben, deberíamos facer un análisis que dende logo non se fai nin dende a Xunta nin dende o Goberno cando dan as cifras e sobre todo cando hai unha baixada nas listas do paro, unha baixada de desempregados, un análisis un pouquiño máis profundo. É o pouquiño emprego que se está a crear agora mesmo, en concreto no mes de maio, como digo, ligado á estacionalidade, emprego precario, temporal e a tempo parcial, e, por tanto, non nos sorprenderemos cando se acerque o mes de setembro e de outubro e veremos que volve a aumentar o número de paro nestas comarcas, non? Ese é a primeira análise, por decirlo así, ou a primeira reflexión que fago con respecto a isto. E a segunda é que baixe, que non ten unhas cifras positivas, non quere decir tampouco que a xente que abandona as listas do paro sexa porque encontra emprego. Tamén o vimos dicindo, o vimos denunciando sistematicamente nos últimos tempos que a xente, as persoas, homens e mulleres, e sobre todo a xente está a abandonar estas comarcas en busca de emprego en outras ou incluso fora do país. E, por tanto, poden nos dar as cifras, efectivamente, xente, pois 23 persoas que xa non están nas listas do paro. Iso non quere decir que haxan encontrado emprego, senón que abandonaron, como digo, a súa inscripción nas listas do INEM, ben porque non lle supón ningún tipo de beneficio estar aí, porque non dan encontrado emprego ou buscan fora, ou ben porque xa non reciben ningún tipo de prestación e, por tanto, non ven a necesidade de estar aí anotados.
A min chamame poderosamente a atención e chama sempre cando dan as listas do paro, as cifras do paro, é que se creou emprego na industria, pero eu non o vexo por ningún lado. Quero dicir, de onde salen esas persoas que encontran emprego na industria, se é que aquí non se asentan empresas, se non se está creando emprego na industria. Por tanto, eu me inclino a pensar que é xente que efectivamente parados e paradas, que estaban anotadas nas listas do paro e que as abandonan para buscar traballo en outro sitio, que están inscritos en ese sector, pero eso non quere decir que haxan encontrado emprego, non? E, por tanto, como digo, a valoración non pode ser positiva e, ademais, porque a xente que está encontrando, como digo, emprego é temporal e a tempo parcial, emprego precario con salarios de miseria, e isto non está facendo que a xente se recupere económicamente. Cando nos falan desa recuperación económica no país, non habrá recuperación económica mentras as persoas, os homens e mulleres non teñan unha vida digna, non? E co traballo que se está a ofrecer e os salarios que se están a pagar non é posible. Bueno, pues seguimos analizando estas cifras desde diferentes perspectivas. Queremos ver, bueno, el representante, en este caso ciudadano, señor Otero, cómo ve, ¿no?, estos datos que yo comentaba al principio. Hombre, la verdad que cuando estábamos hablando de aquí de que si salimos de la crisis o no salimos de la crisis, la verdad que aún no salimos. Hay 4 millones y pico de parados, que entre ellos hay muchísima gente que lo está pasando muy mal, que no recibe ninguna prestación. Y yo desde aquí, cuando hablamos de esos temas o cuando hablo en otros sitios, o sea, intentas mostrar esa solidaridad con esa gente que lo está pasando mal. Bueno, dicho esto, la tendencia que tenemos en estos momentos es positiva. Es decir, tú hoy en día, creando en el mes de mayo, que dice que veía el empleo pues un poco tal, en la Seguridad Social ha subido 230.000 afiliados más, que eso es lo real. Es decir, esa es una esperanza para los parados, porque ven una posibilidad de que creando 7.000 puestos diarios, ellos pueden incorporarse. También es una esperanza para los que están trabajando, que ven que las empresas ya no cierran con esa facilidad que cerraban antes. Y es también una esperanza para nosotros los jubilados, que sabemos que dependemos nosotros, nuestro eso depende de la gente que está en la Seguridad Social. Bueno, pues esto es una tendencia, ya llevamos 2 años, hay una tendencia positiva en estas comarcas, igual, porque sigue la misma prácticamente con alguna variación, pero si yo recuerdo, hace unos meses o menos de un año, que en esta comarca había 20.000 parados escritos, hoy estamos en 14.000. O sea, hemos bajado un tanto por ciento muy elevado. Es decir, eso que además crea una tendencia. Y lo del mes de mayo, pues es verdad que hay un empleo por el sector turístico, pero lo hubo todos los años. Y lo hubo durante todos estos años atrás. Y resulta que fue el mejor mes de mayo de toda la historia desde que llevamos. Eso quiere decir de que las cosas pues van relativamente bien. Aunque siempre tenemos el hándicap de que tenemos ahí atrás muchísima gente que lo está pasando mal, que son los que realmente han sufrido la crisis. Estos parados que muchos no reciben ninguna prestación económica, lo están pasando mal. Bueno, y eso es así, pero con esta tendencia es la única forma de que esa gente se pueda incorporar otra vez en el mundo del trabajo. Bueno, pues seguimos analizando esas cifras. Apuntaba antes la representante de Comisiones Obreras que esas cifras quizás a veces pueden bajar porque hay personas que, bueno, dejan de estar, digamos, vinculadas al INEM o dejan esta zona de Galicia. No sé, desde el ámbito empresarial, señor Dobarro, si también se tienen en cuenta esas situaciones, ¿no? Pues la verdad es que lo que apuntaba Auri, me gustaría conocer el dato, ¿no? Y voy a ver si soy capaz de conseguirlo en los próximos días, porque creo que es interesante, ¿no?, ver cómo repercute pues la gente que deja de estar inscrita como demandante de empleo en relación con los que efectivamente suponen incorporaciones al mercado laboral, que en definitiva es lo que nos interesa a todos. Pero un poco redundando en lo dicho, evidentemente la estacionalidad está ahí, ¿no? Eso sucede todos los años, pero bueno, sí que hay una marcada tendencia a la baja del desempleo, como decía Arturo. De hecho, según los datos que yo manejo, supone un 9,83% interanual, ¿no?, desde el mes de mayo anterior, con lo cual pues es una tendencia a la baja pues muy considerable y es un dato que hay que valorar como muy positivo. De hecho, hoy me he propuesto aprovechar mi presencia en esta mesa para romper
algunos estigmas que tenemos aquí en Ferrol y que parece que siempre nos estamos infligiendo dolor y padecimiento y somos los peores los peores vendedores de nuestra comarca, ¿no? Y de nuestra tierra y de nuestra realidad. Con cualquier persona que hablemos en la calle y le preguntemos cuál es la situación socioeconómica de Ferrol comparativamente en relación de empleo con cualquier otra ciudad parecida, la respuesta que nos va a dar, a buen seguro, es que es mucho peor la situación de Ferrol. Pues me he preocupado de buscar estadísticas, buscando otra serie de ciudades a nivel nacional del ámbito industrial, para comparar pues, zonas similares, sí. Zonas similares, como son las ciudades de San Fernando, Puerto Real, Cartagena, Avilés, Sestao, Gijón, por poner algunos ejemplos de ciudades de carácter industrial. Y si analizamos el ratio de desempleo en relación a población de estas ciudades, si hacemos el dato de Ferrol y Narón, porque a mí me gusta hablar del conjunto de los dos concellos, ese ratio en el caso de Ferrol es de un 9,8, ya digo, en relación con la población total, no de la población activa. Pero es que en Gijón es exactamente del 9,8, en Avilés es del 9,4, en Sestao es del 11,3, en Cartagena es del 9,8 y en San Fernando y en Puerto Real es del 14,2 y del 15,7. Es decir, estamos en números bastante similares a los de otras ciudades de naturaleza industrial o de un elevado contenido de actividad industrial y en relación con otras, pues en una situación bastante mejor. Que la situación en la que estamos es mala, por supuesto. Me parece que no es aceptable para ninguno de nosotros tener unas tasas de desempleo como las que tenemos. Pero muchas veces parece que Ferrol vamos a la cola del mundo, ¿no? Y que estamos en la peor situación posible. Pues vemos que en realidad, si hacemos un análisis con datos objetivos, con otras ciudades que puedan tener una problemática parecida, nos encontramos dentro de la media, incluso dentro de las ciudades que están mejor. Con lo cual, quiero hacer una pequeña llamada al optimismo. ¿Estamos en crisis? Sí, no hemos salido todavía de la crisis. ¿Estamos en vías de recuperación? Sin duda. Y tenemos que empezar a tener autoestima por nuestra propia ciudad. Hoy hablaba con un representante de un medio de comunicación que se ha trasladado recientemente a Ferrol y me decía que bueno, cuando le dice a la gente que está trabajando en Ferrol, que la gente en Galicia le pregunta, bueno, si poco menos que esta ciudad se está viniendo abajo, ¿no? Y le dice, bueno, pues no, más o menos tienen problemáticas similares al resto de ciudades. Y la verdad es esa. Y además contamos con proyectos de futuro, contamos con un puerto que en el sector logístico a buen seguro pues va a dar mucho juego, y contamos con un sector tractor como es el sector naval, que en estos momentos, por desgracia, no tiene la carga de trabajo que todos desearíamos, pero que en el momento en el que inicie su recuperación va a ser también un sector tractor positivo para la generación de empleo, con lo cual, ¿debemos hacer un análisis negativo de los datos? Por supuesto, porque las tasas de desempleo que manejamos no son aceptables. Ahora, también tenemos que hacer un análisis positivo y ser optimistas en el sentido de que estos números que estamos manejando son unos números de indicios de recuperación y de que Ferrol no es una ciudad terminal ni una ciudad que no tenga salida ni tenga recuperación, ¿eh? Tenemos mucho futuro y tenemos gente muy capacitada en estas comarcas para salir adelante. Bueno, le consuela, señora Vázquez, estas cifras que acaba de dar es el señor Dobarro de estas otras zonas del Estado. Pues, para isto non viña preparada, como acaba de deixar sin palabras. É certo, Cristóbal, que fixeche o exercicio de optimismo antes de vir aquí, de tal xeito que fucheste o mapa e buscache as peores cidades de España para comparalas con Ferrol. Moi ben, claro, o resultado é que Ferrol o hai de maravilla, iba a decir unha palabrota con perdón dos oíndes. Ferrol, home. E ademais, San Fernando, Gijón, Avilés, fíjate, hasta de aquí podíamos sacar a conclusión pero como é que están tan mal, teñen algo en común, é o sector naval, estas cidades. Correcto. Por tanto, isto ven a corroborar o que vimos demandando e denunciando durante tanto tempo. O goberno abandonou o sector naval en este país. Non, mira, Ferrol é
Aínda que se queira facer un exercicio tremendísimo de optimismo, é que non se pode. Ferrol é a peor cidade de Galicia. A min non me consuela que en Andalucía haxa unha taxa de paro do 35%. A mí non me sirve de consolo, pois o sinto moito. Pero eu estou vivo aquí en Ferrol e vivo nesta comarca e defendo os traballadores desta comarca. A min, se hai que facer propostas e apoiar para que en Andalucía baixe o paro, pois apoiamos, pero eso corresponde e en todo caso a outros. Estamos analizando a situación desta comarca. A situación desta comarca e de Ferrol en concreto é desastroso. E que a mí me gustaría que me dixera desa parte de comparar Ferrol con San Fernando, cando decides que isto vai relativamente ben, home, unha voltiña polo centro de Ferrol e vamos a ver se Ferrol vai relativamente ben. Eu creo que na Rúa Real quedan moi poucos comercios abertos. Cada día pecha un. Eu o outro día iba buscando unha tenda en concreto e encontreime co pechado. Pero é que os propios comerciantes de Ferrol están a denunciar a súa situación. O pequeno comercio en Ferrol, porque non se apoiou, a parte dos factores que nos afectan a todos, a crise e demais. O pequeno comercio de Ferrol está denunciando todos os días a súa situación. Eu non sei onde hai que buscar, e que de verdade que me quedei, hai que rebuscar moito para facer unha valoración positiva de Ferrol. Non van relativamente ben, ou mellor dito, sí que van relativamente ben para algúns. Agora, a xente que o pasaba mal fai un ano ou dous ou tres en Ferrol, o sigue pasando mal a día de hoxe, e ademais hai moita máis xente que o sigue pasando mal e que se suma pasalo mal. Porque a min, decídeme, unha empresa que se haxa asentado en Ferrol e haxa creado emprego, ningunha. Decídeme cantas contratacións, unha empresa que fixo nos últimos meses X contratacións indefinidas. Pode haber unha, pero a maioría, a gran maioría, que eu decía antes, e que son datos do Estado, pero extrapolables a Ferrol e a comarca, son temporales e a tempo parcial. Donde van as cousas relativamente ben? Quero dicir, a xente non ten diñeiro, o comercio queixase de que non se compra, porque se non hai ingresos, como se vai a comprar? Temos basicamente un sector, un solo sector, que a día de hoxe está sostendo esta cidade, que é o sector naval, está pendendo dun fío e peleando por el. Non hai outro sector, aparte do sector servicios. A hostelería, nas épocas de verán e de Semana Santa, que repunta un pouco, pero non hai un sector. Claro, é dicir, vamos a ter esperanzas no futuro, porque temos un porto exterior que vai a ser maravilloso, pero que iso lévanoslo dicindo 7 anos. Eu se teño que facer un exercicio de ilusión, é dicir, Auri, confía dentro de 5 anos, claro, pero é que a xente non come de fe, nin come de ilusión. A xente come cando se lle paga un salario en contratraballo. Entonces, onde están as actuacións onde está funcionando o ferrocarril ao porto exterior, que iba a estar funcionando no 2012? Onde están as actuacións para darlle ese impulso ao porto exterior? É que eu non as vexo. Non as vexo. Onde están esa aposta, que despois falaremos delas, porque hai unha pregunta en concreto, por sectores distintos ao sector naval? Onde está a política industrial de Galicia en concreto, do Estado en general, pero con respecto a esta comarca tan necesitada? Eu non a vexo por ningún lado, por tanto... Bueno, señor Otero, ¿cuál es su estado de ánimo? Porque ahora parece que estamos hablando de cómo uno ve las cosas, ¿no? Cada uno ve las cosas diferentes. Yo entiendo lo que dice Cristóbal, es decir, Cristóbal lo que hace es una comparación con otras ciudades similares a la nuestra. Lo que pasa que en España, por desgracia, llevamos 5 años de recesión, excepto una delta, y cuando uno va hacia abajo, pues va hacia abajo, y no va a Vilés, va no sé qué, va a Santiago y va a cualquiera. Es decir, eso, que me digas, pues aquí en Ferrol vamos hacia abajo, pues claro, y en todos los lados, porque hubo una recesión, no se creció. Pero lo que tenemos que mirar, yo entiendo las palabras un poco de Cristóbal en el sentido de que parece que hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora ya no vamos hacia abajo, ahora vamos hacia arriba. Y de hecho, los comercios en Ferrol hoy en día tienen mucho más consumo, o sea, ahí la gente consume mucho más ahora que hace 2 años o 3 años. Y eso está claro. Y yo no estoy hablando de que cuando estaba el PSOE, cuando estaba el PP, porque cuando estuvo el PP, tuvo la crisis, hasta el 2013 hubo una crisis y estaba el PP. Quiero decirte, de que ahora la tendencia es positiva. Y no mirar eso o no reconocer eso es ser una persona de mal agüero. Es decir, porque eso es un pesimismo. Eso es pesimismo. Porque es decir, nosotros tenemos en estos momentos que salir, y tenemos que salir hacia adelante. Arturo, ¿y cómo salimos adelante? Eu non fago as estadísticas, as estadísticas están aí, nin invento os números. Pero los números son ahora, hay una tendencia positiva. Podemos facer cos números o mismo que fixo Cristóbal. Pero hay una tendencia positiva en estos momentos, de cara a salir
salir, llegará a caber más consumo, eso está reconocido. Y los comercios hoy en Ferrol venden mucho más que venden antes. Lo que pasa es que venimos de una gran recesión, que veníamos cuesta abajo, y eso pues ha dejado en el camino a muchísima gente, empresarios, no sé cuánto, y trabajadores. Y encima, cuando el tiempo es tan largo, hay gente que no tiene prestaciones. Entonces, eso se resiente en toda la ciudad. Pero yo lo que estoy viendo es que desde 2013, mediados del 2013, vamos hacia arriba. Y eso es innegable. O sea, no lo puedes negar. Y ese pesimismo pero como se entende no es bueno. Que vayamos hacia arriba e que a xente consume cando ti mismo dices non hai traballo, a xente non está cobrando, moita xente xa non cobra prestacións, de onde sale o diñeiro. Pero yo estoy comparando del año 2013. Pero donde consume, se non se crea emprego e non hai prestacións. Pero como non se crea emprego, hai 6.000 personas máis en esta comarca trabajando. É que se abreu a porta, abreuse o grifo do crédito, sobre todo do crédito ao consumo. Sabes cal é a consecuencia? A consecuencia é que a xente, porque a xente necesita consumir porque necesita vivir. E a consecuencia deso é que a xente volvémonos a estar endeudámonos, no día a día endeudámonos. E sabes por que corremos o risco de non despegar nunca, ou que sería, se me apurades moito, todavía peor, volver a donde estábamos fai uns anos? Porque non se está facendo nada. A política non están facendo políticas para cambiar o modelo productivo que tiñamos. Hablaremos de estas políticas. Señor Otero, puede terminar su... No, pero que yo... Perdón, Arturo. No, perdón, es igual. Que es bueno el debate, porque también se confrontan ideas. Pero quiero decirte de que, bueno, pues hay que hacer cambiar el modelo productivo, como acabas de decir. Vale, ¿quién lo cambia? ¿Se cambia por decreto? No se puede cambiar. Esto es una sociedad de libre mercado. Que alguna gente aquí en Ferrol aún no se dio cuenta. Esta es una sociedad de libre mercado. Y el que tiene que cambiar la tendencia, o el que tiene que... es el empresario. El empresario es el que decide por dónde le van mejor las cosas. Tú no puedes llegar aquí y decir, bueno, voy a poner aquí, el Estado va a poner una fábrica de lápices. No, eso no encaja, ni es factible. Ahora, si encaja una fábrica de lápiz, seguro, o pone los medios para que se haga una fábrica de lápiz, seguro que el empresario va a invertir. Aquí lo que hay que tener, tenemos que tener claro una cosa. Es decir, el empleo lo crea las empresas, y las empresas se crean con capital. Y no hay más. Y tienes que favorecer el que vengan empresas y que venga capital. Y no hay otra cosa. No hay funcionarios, no puedes meter a todos los funcionarios. O sea, hay que dar facilidades. Y eso es un que aún nos cuesta muchísimo, y más a los ferrolanos, porque venimos, bueno, pues de un paternalismo con Bazán de muchos años, y eso cuesta. Decir, aquí tenemos que mojarnos, y otra cosa, y es un ejemplo lo de los empresarios en ese aspecto. Es gente emprendedora. Las que está saliendo de la crisis son los empresarios, es gente que está arriesgando su dinero para salir. Eso es importantísimo reconocerlo, y que esa gente siga haciéndolo. Es decir, lo que no podemos hacer es lo contrario. Señor, y a los empresarios vamos a preguntarle otra vez ahora nuevamente por estas cifras y por los motivos. Decía el señor Otero que si simplemente sería la recesión la que ha provocado estas cifras, señor Dobarro. ¿Cree que hay motivos más concretos que ese? A ver, yo creo que sí. Además, le voy a dar la razón a Auri, porque aunque parece que no estamos de acuerdo en nada, estamos de acuerdo en casi todo. Seguro que muchas cosas, sí. Vamos a ver, evidentemente tenía razón Arturo cuando comentaba que venimos de una recesión internacional, de una crisis que nos ha afectado a todos. Es cierto que a Ferrol quizá ha llegado tarde, porque en el momento en el que la crisis empezó a notar sus efectos, aquí aún teníamos carga de trabajo, pero también seguramente nos va a costar más salir de la crisis, porque hasta que tengamos de nuevo esa carga de trabajo va a pasar también más tiempo. Pero es cierto que Ferrol vive una crisis dentro de otra crisis, porque la crisis de Ferrol, y ahí sí le doy la razón totalmente a Auri, es una crisis desde hace décadas, desde el momento en el que se vivió aquella, no sé si mal nombrada, reconversión naval o reconversión industrial. Es cierto que la ciudad hemos intentado ir luchando para ir creciendo, ir diversificando, pero ha sido una actividad con grandes esfuerzos y también con grandes sacrificios por parte de todos, con pérdida de población, con unas condiciones en cuanto al crecimiento y en cuanto al desarrollo pues que han estado condicionadas en todo momento. Seguramente los distintos planes que se han desarrollado y los distintos fondos, tanto europeos como de las distintas administraciones,
no han estado bien enfocados. Seguramente también los empresarios en gran medida no hemos sabido sacarles el provecho que había que haber sacado, y hay que ser crítico con todas esas circunstancias. Y hay que ser crítico, y por supuesto que estamos en una situación todavía de crisis complicada, y evidentemente a esas familias que se les acaban los subsidios, que no tienen forma de hacer llegar ingresos a casa, pues que nosotros hagamos un análisis optimista, pues seguramente les va a parecer fatal, y lo comprendo perfectamente. Pero lo que tenemos que hacer es intentar mirar de aquí al futuro, y mirar de aquí al futuro, por supuesto, reivindicando que la Administración, que el Estado tome las medidas que tiene que tomar en defensa de los intereses de todos los habitantes de nuestra comarca, sin duda, pero también, como me gusta decir estos últimos días, a Dios rogando pero con el mazo dando. Es decir, tenemos que reivindicar que se adopten las medidas correspondientes para que esa industria tractora, que es la industria naval, nos dé un fuerte tirón que nos haga salir de nuevo de esta situación. Pero también no podemos olvidar ese trabajo del día a día, ese trabajo en la innovación, en la mejora de la competitividad, ese trabajo en el fomento de que haya más emprendedores, ese trabajo de diversificación, de que surjan empresas en nuevos sectores, como es la recuperación del sector agrícola, de un sector agrícola competitivo, como es el sector turístico incipiente, como será el sector logístico, sin duda. Por supuesto que tenemos que seguir reivindicando que la Administración nos trate como merecemos, pero yo con estas cifras, que de verdad no he intentado buscar ciudades que estuviesen en una situación límite, simplemente he buscado... No lo he hecho, no. He buscado ciudades del mismo componente, para darnos cuenta de que muchas veces estamos siempre dando nosotros mismos una imagen negativa de la ciudad, y esa imagen negativa de la ciudad repercute negativamente en la propia recuperación. Si aún tirando piedras contra nuestro propio tejado todos los ferrolanos hemos ido sobreviviendo y hemos ido saliendo de las sucesivas crisis, porque en capear crisis somos verdaderos especialistas, todos, los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos, todas las personas somos especialistas en capear crisis. Si con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha llovido y con las piedras que encima nosotros mismos tiramos sobre nuestro tejado, estamos donde estamos, el día que seamos positivos y demos una imagen positiva de Ferrol, ya digo, compartiendo contigo el análisis que realizabas antes y de los reivindicativos que tenemos que ser, seguro que vamos a tener un futuro mejor por delante. Y si hablamos de motivos, señora Vázquez nombraba algunos concretos, ¿no? Por ejemplo, hablaba de la Administración antes, ¿no? Los motivos de estas cifras de desempleo, ¿no? Sí, bueno, é que eu teño a obligación como representante, como secretaria xeral de Comisións Obreiras de Ferrol, como persona, e porque a miña conciencia mo dicta, de ser realista. Eu non veño aquí a facer paripés. Podedesme dicir que son un paxaro de mal agüero. É a realidade, eu non estou inventando os números, o digo, Ahora, tamén é certo que vir aquí a decir isto vai ben, estámoslo facendo genial, non sirve de nada, de nada, o sea, absolutamente de nada, non. E que ademais eu non estamos só falando de datos, porque ni siquiera entramos a botarlle as culpas a nadie de momento, non? É a realidade que estamos aí. Mira, decía antes Arturo que quen fai prosperar isto son os empresarios. Sí, home, sí. En Ferrol, históricamente, Ferrol ten, ou tuvo, e sigue tendo, tres, non sei como chamalo, lastres, por decirlo así. Un deles é a falta de infraestructuras. Para que nos chegara aquí a autopista tuvo que un barco romper a ponte das vías, vale? A falta de infraestructuras que seguimos mantendo a día de hoxe. Antes falábamos do ferrocarril ao porto exterior, a nosa comunicación por ferrocarril co resto de Galicia é de botarse a chorar, o sea, eu non sei se en Andalucía, non sei se San Fernando está igual de mal comunicado que Ferrol, me parece que non, me parece que non, pero bueno, o sea, podemos facer moitas comparativas. Ferrol tuvo sempre, e segue mantendo na actualidade, aínda que non tanto porque se destruiu moito, unha excesiva dependencia do Estado, é certo. Ferrol era unha cidade que aparte de Antigo Astano e de Bazán estaban os militares, estaban os funcionarios, estaban traballadores e traballadoras públicos, e por tanto
non houbo, é unha debilidade da clase empresarial, si ben é certo, eu non quito o valor que teñen os empresarios, faltaría máis, como yo vou a quitar, pero en Ferrol, a clase empresarial de Ferrol e a súa comarca, fundamentalmente dedicouse a ser industria auxiliar de Navantia, viveu á sombra de Navantia, e non como unha industria auxiliar tecnolóxicamente avanzada, innovadora, que foi, non, como mera prestadora de servicios. Por tanto, si Ferrol viveu, e te dicíalo antes Cristóbal, á sombra do naval, e o naval cae en picado porque o abandona o Estado, Ferrol vai ao tacho. E iso é o que está ocurrindo. Pero é que estes defectos non se corrixiron, é que seguimos tendo unha excesiva dependencia do Estado, é que siguen nos faltando estructuras e seguimos tendo unha debilidade de clase empresarial. Ojo, non lle estou botando a culpa aos empresarios, non é iso. Pero é certo que se a alguén lle interesa que Ferrol e a súa comarca despeguen industrialmente, os gobernos, o goberno municipal, o goberno da Xunta, o goberno do Estado, tendrá que poñer os medios para que eso sea así, e traballar para que Ferrol sea unha ciudad atractiva para que os empresarios invirtan, que posiblemente a día de hoxe non sea atractiva. É certo que temos aí un polígono industrial que está en Narón, decías antes Ferrol Narón, e que Ferrol non ten solo industrial, ten un Narón. Pero claro, cando un empresario ven aquí e quer invertir, pois ao mellor é certo, non ten nin as facilidades, nin o solo industrial, nin as infraestructuras necesarias para invertir. E, por tanto, eso depende dos gobernos. Aquí, despois, digo, xa nos vamos acercando aos culpables, evidentemente. E falabas antes de emprendedores. Mira, desgraciadamente, a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado enchese a boca dicindo e falando dos emprendedores, e os emprendedores son, na súa gran maioría, homes e mulleres moi xóvenes que non encontran empleo e que se ven obligados a montar un negocio. Eso non é emprender, eso é obligalos a ser autónomos e buscarse a vida como poden. E desgraciadamente resisten o gallá todos os autónomos que deciden iniciar unha actividade empresarial, crearan emprego, pero non, porque se montan a súa pequena empresa para propia subsistencia, e son moi poucos, por algunha razón, o 91, e xa acabo, o 91 ou un 90 e tantos % moi elevado das empresas que hai no noso país, en Ferrol e na súa comarca tamén, son pequenas e medianas empresas, e son os autónomos. Chamarlle a eso emprendedores e que digan que este país emprende, pois mire usted, no, ser emprendedor é outra cousa. Bueno, cerramos el capítulo de los motivos con el señor Ortiz. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo cuando decía y alababa a los emprendedores, me estaba refiriendo no a los emprendedores de una zona determinada, estaba aprendiendo a que España está saliendo de la crisis, porque estamos creciendo al 3,5, superior a ninguna nación de Europa, y yo me estaba refiriendo al tejido empresarial que hay. ¿Por qué? ¿En qué se nota? En que ha aumentado de una forma importantísima el comercio exterior, que es fundamental. O sea, es decir, si tú haces exportaciones es porque algunos, y han mejorado las exportaciones, es porque hay emprendedores, hay empresarios que se han dedicado a estudiar ese comercio exterior y a practicarlo. Bueno, pues eso es lo que yo me refería, que aquí en Ferrol tampoco conozco en profundidad todo lo que es el entramado industrial y todo el entramado de inversión, que me imagino que será poca porque, se quiera o no se quiera, aquí dependemos siempre de lo del naval. Cuando hablamos del naval, y sabemos que es lo que dije antes un poco, siempre miramos al Padre Nuestro de que nos proteja con el naval y que nos cuide, que nos tal, nos estamos equivocando desde que empezamos, y así no vamos hacia abajo. Porque todos aquí sabemos, y ahorita también, sabemos que el problema de Navantia, o el problema del naval, no es lo que estamos diciendo de que venga aquí el Estado a poner un dinero y a construir un portaaviones. Tenemos que, aquí hay unos proyectos que se han presentado, más de 200 proyectos, y no llevamos ninguno. Y resulta que tenemos los mejores ingenieros, de hecho, o las mejores cualificaciones técnicas. Tenemos unos trabajadores cualificados y no llevamos ningún proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no somos competitivos. La empresa no está organizada, vosotros lo sabéis, no está organizada. Y yo no estoy hablando de la cosa salarial. La empresa no está organizada, y eso lo sabemos todos aquí. Nadie lo dice, ¿eh? Nadie lo dice. Aquí vamos a suponer que cuando se entra a las 8, se llega al puesto de trabajo a las 9:30 y se sale una hora antes para llegar al S. Eso es lo que dicen todos ahí. Igual estoy exagerando, pero lo que tú no estás es a las 8 en el puesto de trabajo. Que no somos competitivos, Auri, que no somos competitivos, y que eso hay que remediarlo no por el bien de Ferrol, por el bien del astillero y por el bien de nuestros hijos. Porque ves que eso va hacia abajo.
Y si tú presentaste 200 proyectos y no te llevas ninguno, ¿qué pasa? Que tiene que venir el Estado a ponerte, que además prohíbe, Europa prohíbe que tú le des incentivos al naval. Eso es la realidad. Tú lo hablas en la calle con cualquiera y con vosotros mismos y es así. Decía, que nosotros queremos ser políticamente correctos, pues somos políticamente correctos y no decimos nada. Yo ya como tengo mi edad y tampoco tengo ningún prejuicio, digo lo que pienso y lo que yo creo que piensa la mayoría. Es decir, el trabajo está mal organizado y no somos competitivos por eso, teniendo cualidades para poder serlo. No somos competitivos, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de organización del trabajo. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Como hay otra cosa, es decir, cuando aquí se empieza a decir de que los chicos o los jóvenes se tienen que emigrar y no tienen que irse qué, que no tenemos trabajo y que hay el 30% o el 50 y pico por ciento de los jóvenes, a esos chicos hay que decirle que no van a encontrar trabajo. En estas condiciones que el Estado no le va a dar trabajo, porque no están preparados, porque el 30% ha dejado los estudios. A esos chicos hay que decirles, para encontrar trabajo tenéis que volver a prepararos. Tenéis que hacer cursos de formación, tenéis que hacer una cosa, tenéis que tener un oficio para poder... Si no tengo ningún oficio, y te lo doy por experiencia, porque gente llegada a mí, pues le pasa eso. Es decir, ¿cómo yo por mucho que busque a uno trabajo, si no tiene un oficio, qué va a hacer? Bueno, pues estos chicos hay que decirles la verdad. De esta forma tú nunca más te darás trabajo, nunca tendrás trabajo de esa forma, porque no te va a contratar porque no sabes nada. Bueno, y esa es la verdad. Y decir eso cuesta mucho, porque eres incómodo, políticamente no es correcto, es más fácil decir que el gobierno no me da facilidades para que esos chicos... ¿Qué quieren meter los chicos? ¿Esos chicos qué queremos hacer con ellos? ¿Meterlos de funcionarios? Pues no se puede. Bueno, muchas gracias. De sectores en concreto vamos a hablar en cuanto hagamos una pequeña pausa. Es el momento, bueno, pues de tomar un respiro y, como decimos, vamos a hablar de sectores los fundamentales, los más vinculados a Ferrol y cuál es el futuro de esas diferentes áreas económicas. Y demás cosas hablaremos de los gobiernos, que también algo se ha hablado en esta primera parte, pero como decimos, nos tomamos un respiro y volvemos enseguida en este debate de los jueves de Televisión Ferrol. Hasta ahora.